Terminamos varias series que hemos estudiado este año. Empezamos hace rato ya con la serie de estudio del libro de Nehemías, y luego también vimos por un mes la serie de la importancia de dar a Dios. Disculpe. Si alguien quiere una Biblia, también nos sobran Biblias. Si quiere acompañar, si solo quiere escuchar, también está bien. Lucas capítulo 9 vamos a estar, porque vamos a retomar la serie que habíamos retomado en varias ocasiones anteriores, estudiando la vida de Jesucristo, cómo vivió, lo que Él nos enseñó, el ejemplo más bien que nos dejó. En un momento vamos a leer del versículo 49 al 56 de Lucas capítulo 9. Pero le pregunto, ¿cuál es tu propósito en la vida? Podríamos incluso hablar de los propósitos, porque la mayoría, quizás los que somos creyentes, los que tenemos un rato viniendo a la iglesia y digo, bueno, mi propósito es adorar a Dios. Ok, sí. Además de eso, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuáles son los propósitos que tú tienes, los objetivos que tú tienes para tu vida? Al final, si usted cree, esta va a ser buena, me va a hablar acerca de cómo descubrir mi propósito en la vida. No, ahí no vamos con el texto, sino voy a tomar por dado que cada uno por lo menos tiene una idea de cuál sea el propósito suyo para su vida. Y luego la pregunta que viene después de eso es, ¿qué haces cuando parece que todo va en contra de tu propósito? ¿Qué haces cuando parece que las circunstancias se oponen a lo que tú querías hacer en el proceso de cumplir ese propósito? No era mi intención específicamente aplicarlo esto a los padres, pero como hoy es el Día del Niño, también es un buen día para hablar a los padres acerca de la crianza de nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el propósito de criar hijos bien educados, bien portados, que siempre siguen a los padres como un pato sigue a su madre, y luego tenemos hijos que no son nada parecidos a los hijos que queríamos tener? ¿Verdad? Encontramos que los hijos no nacen bien criados. Encontramos que a pesar de todos nuestros esfuerzos, al parecer el niño tiene algo en sí que simplemente resiste nuestro deseo de criarlo como Dios quiere que los criamos. ¿Qué haces en esa circunstancia? ¿Cómo respondes cuando encuentras oposición a tu propósito? Distintas circunstancias quizás demandan distintas respuestas, pero hoy vamos a ver cómo es que Jesús respondió cuando su propósito, su objetivo fue resistido, cuando su intención fue desviada. Y lo vamos a estudiar sin duda con la mirada en cómo podemos y cómo debemos imitar a Cristo en nuestras vidas. En el libro de Lucas nos encontramos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y luego Juan. Y vamos a estudiar este pasaje otra vez para ver qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, entendiendo que Dios escribió estas palabras, Dios preservó estas palabras para nosotros. No tan solo para que pudiéramos llegar y ocupar un tiempo y llenarnos de emoción, sino para que pudiéramos entender su voluntad, su propósito para nuestras vidas y para que pudiésemos cumplirla, vivirla en nuestra obediencia a Él. La última vez que estudiamos la vida de Cristo, hace ya más de 4 meses, vimos lo que Mateo 18 graba, como lo que sucede entre versículos 50 y 51 de nuestro texto. Voy a leer solo el 49 y 50 por ahora. Dice, entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Eso fue algo de lo último que vimos la última vez que estudiamos la serie de la vida de Jesucristo. Pero entre versículo 50 y versículo 51, donde vamos a enfocarnos en un momento, Mateo 18 trata mucho el tema de nuestras relaciones con otras personas. Jesús nos enseña que debemos perdonar a los que nos ofenden. No debemos prohibir que los niños vengan a Cristo, precisamente el tema que la hermana Anne-Marie va a enseñar a los niños en un momento. Y debemos vivir de tal forma que nuestras vidas puedan ser usadas para ayudar a otros en su caminar con Dios en vez de estorbarlos. Todo eso fue lo que Jesús enseñó en Mateo 18, el paréntesis entre versículo 50
y 51. Entendiendo ese contexto, Jesús acaba de hablar de la importancia de vivir de tal forma que tu vida ayude a otras personas en vez de estorbar a otras personas. Llegamos a nuestro texto en versículo 51. Lucas 9:51, la Biblia dice: y aconteció que cumpliéndose el tiempo en que había de ser recibido arriba, él, Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para preparar para él. Pero no le recibieron, porque su apariencia era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿qué quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre, ese es Jesús, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Oremos antes de seguir. Señor, Padre, gracias por permitirnos el privilegio de llamarte, Padre. Gracias por dar a todos los que te reciban, a los que creen en tu nombre, la potestad de ser llamados hijos tuyos. Señor, gracias también por tu palabra. Gracias por cada uno que ha venido, y espero que hayan venido no para ningún otro propósito, sino para escuchar y aprender de ti. Así que en este momento, Señor, yo le pido, yo le ruego que usted nos abra el corazón, nos abra el entendimiento para que podamos recibir la verdad que usted quiere enseñarnos. Usa mis palabras si quieres, pero por medio de tu Espíritu y tu palabra, Señor, habla nuestro corazón. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Entiendo, al estudiar la vida de Jesucristo, entiendo que Jesús claramente entendía su propósito. La Biblia nos dice en Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él tenía claro cada día, cada momento: hoy vivo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora quizás nadie aquí haya descendido del cielo como Jesús descendió del cielo. Quizás nadie aquí pueda repetir esa misma frase, pero podemos modificarla un poco y aplicarla a nuestras vidas. Y podemos decir: yo vivo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Al hablar de nuestros propósitos en la vida, Cristo nos deja el ejemplo en el sentido de que Él no vivió para su propio propósito. Vivió para los propósitos de Dios. Jesús sabía además que ese propósito le iba a llevar a Jerusalén. Para adelantarnos un poco en el relato, un día le va a llevar a Jerusalén precisamente para morir en una cruz. Morir una muerte que él no merecía, porque no hizo nada de malo. No hizo nada de malo bajo la ley romana, no hizo nada de malo bajo la ley judía, no hizo nada malo bajo la ley de Dios. Sin embargo, murió crucificado, una muerte cruel. ¿Por qué? Porque murió en el lugar mío y el lugar tuyo. Tomó la muerte que nosotros merecíamos. Y en cada momento de la vida de Jesús, yo creo que Él tenía claro su propósito. Yo tengo que vivir de tal forma, no tan solo para agradar a Dios, sino para cumplir con el requisito, cumplir con la paga que nuestro pecado demanda, que es la muerte, para que tú y yo pudiéramos tener vida en Él. En Juan 3:36 se lo dije antes: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero esa vida, aunque sea gratis para nosotros, a Jesucristo le costó la vida. Le costó una muerte cruel, y ese era su propósito. Él sabía en esta ocasión que tenía que ir a Jerusalén. Pero cuando se prepara para ir a Jerusalén, parece incluso que ya había empezado su viaje a Jerusalén. Encuentra que su propósito o sus planes son resistidos. Vamos a ver cómo es que Jesús respondió. Primero, en el versículo 51 de nuestro texto, veo que Él tenía un propósito determinado. La Biblia dice en la última frase de Lucas 9:51, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él tenía claro su propósito. La primera parte del versículo 51 dice: aconteció que cumpliéndose el tiempo que había de ser recibido arriba. Estudié esa frase y encontré que muchos eruditos piensan que eso se refiere a su ascensión después de su crucifixión. Bien podría ser, pero bien podría ser a la vez que Él simplemente estaba diciendo: ha llegado el momento en que yo sea recibido arriba en Jerusalén. En el sentido, yo tengo que llegar, yo tengo que ser levantado en una cruz, crucificado, tengo que ser sepultado, tengo que resucitar, tengo que regresar al cielo, porque tengo un propósito que cumplir.
Todo lo que Dios hace, lo hace a propósito. Cuando Él dijo, yo tengo que ir a Jerusalén, no fue por accidente o casualidad, fue con un propósito. Nosotros muchas veces hacemos cosas sin propósito. Quizás llegamos del trabajo, nos sentamos en el sofá, prendemos la tele sin propósito. Solo queremos descansar, solo queremos distraernos, solo lo hacemos sin pensar muchas veces. Pero todo lo que Dios hace, lo hace a propósito. En este caso, cual sea la explicación, aunque quizás no le puedo precisar el motivo por el cual Él tenía que ir a Jerusalén, claramente entendemos que el propósito de Jesús era ir a Jerusalén. Podemos concluir que esta era la voluntad de Dios para Jesús en este momento preciso. Ahora, Él encuentra resistencia. Y bien podría decir, bueno, me estoy adelantando, vamos a hablar de la respuesta en un momento. Bien podría ser que Él hubiera dicho, bueno, ahora no era el momento para ir a Jerusalén. Voy a esperar a un momento más conveniente. Pero Él entendía, este es el momento. Dios me ha dicho ir, debo ir. Algo que mis padres, y mi papá está conmigo, no sé si mi mamá se fue o si ahí la veo con la nieta, mi hija. Entonces ellos me enseñaron 3 cosas de la obediencia que ahora nosotros estamos enseñando a nuestros hijos. Y entendemos que eso es algo que tendremos que seguir enseñándole por muchos años más, porque no se aprende de un día para otro. Pero la obediencia tiene que ser completa. Si mamá te manda a limpiar la pieza y solo limpias la mitad de la pieza, no obedeciste. La obediencia tiene que ser agradable, con una respuesta feliz, en vez de decir, no quiero limpiar mi pieza y luego no empieza a limpiar. No, así me castigaban igual. Y algunos yo creía que era cruel, pero ahora hacemos lo mismo con nuestros hijos. Después de enseñarles, miren, no respondiste de la forma correcta, responden mejor. Y si responden mejor, bien, ahí quedó. Pero si no responden mejor, van a aprender a responder mejor. Y la tercera era que para que la obediencia fuera obediencia, tiene que ser de inmediato. Tiene que ser ahora. Cuando tu jefe te dice que debes hacer algo, no le digas, mañana lo haré, jefe, estoy descansando ahora. Vas a encontrar que vas a descansar por mucho rato porque no tienes empleo. En el mismo sentido, cuando Dios nos manda a hacer algo, ese es el momento de hacerlo. No más adelante, pero Señor, primero tengo que acomodar esto, pero Señor, mire la oposición, mire, es más difícil ahora, mejor espero otro momento. Y Dios dice, yo les dije que lo hagan ahora. Jesús entendió que su propósito era ir a Jerusalén y que era ir ahora. Nosotros también debemos vivir nuestras vidas con un propósito. ¿Cuál será ese propósito? Bueno, creo que depende de tus prioridades. Si tu prioridad es divertirte, sea lo que hagas, vas a divertirte. Hay algunos alumnos en el colegio que van al colegio para puro divertirse. ¿Qué aprendiste? Nada, pero me divertí. No, supongo que no responden así con sus padres, pero lo piensan. Y hay incluso quizás algunos adultos que van al trabajo para divertirse. Espero que la mayoría nos hemos madurado para entender que hay un propósito más importante que la pura diversión. Algunos quizás para mejorar su futuro. Los alumnos, ¿para qué estudian? Es que quiero un mejor futuro. Los adultos, ¿para qué trabajan? Es que quiero un mejor futuro. No es un propósito malo. Algunos quizás hacen lo que hacen, su propósito es simplemente sobrevivir. Yo quiero aguantar hasta mañana y algunos padres podemos identificarnos con eso. Hay momentos, pese a que estamos 2 en la casa, a veces hay momentos cuando nuestro objetivo es llegar al momento que los niños estén en cama y podamos decir, aguantamos otro día. A veces hay que solo llegar hasta la meta, podríamos decir. Pero esos son nuestros propósitos, mientras que Dios tiene otros propósitos. Y entienda por favor que aunque quizás yo no le pueda decir con certeza cuál sea el propósito específico de Dios para su vida, yo puedo decirle algunas cosas acerca del propósito de Dios. Primero, el propósito de Dios para su vida es bueno. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Uno puede decir, es que las cosas en mi vida no van para bien en este momento. Bien podría ser que simplemente tienes la perspectiva equivocada. Cuando mis padres me castigaban, yo no veía nada de bueno en eso.
Pero ahora tengo otra perspectiva y les agradezco por la corrección que aplicaron en mi vida. Y bien puede ser que lo mismo sea en tu vida, que lo que Dios está obrando en tu vida no se sienta para nada agradable, pero si tuvieras la perspectiva de Dios podrías darte cuenta, Dios está obrando para mi bien aunque me duele. O bien podría ser que no estás viviendo tu vida conforme al propósito de Dios. Dios obra todas las cosas para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted nunca ha creído en Jesucristo, si usted nunca ha aceptado que Él murió en la cruz por tus pecados y que con eso basta, no estás viviendo el propósito de Dios. Él envió a Jesús al mundo, lo vamos a ver, de hecho lo leímos ya, si estás en el texto en el versículo 56. El Hijo del Hombre, dice Jesús, Él mismo, yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Él no vino y murió en una cruz para que tú pudieras vivir tu vida y rechazarlo y pasar la eternidad en el infierno. Él vino, vivió, murió en una cruz y resucitó para salvar tu alma. Si estás viviendo de acuerdo al propósito de Dios, Él está obrando todo para bien porque su propósito es bueno. Su propósito también es eterno. Con esto quiero decir que el propósito de Dios no cambia aun cuando las circunstancias cambian. En Efesios capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis propósitos fácilmente pueden variarse. Yo puedo decir, mañana vamos a ir a La Vega, eso queremos hacer, vamos a llevar los padres a La Vega, es un tiempo bonito, es un lugar distinto, pero si mañana el clima cambia y empieza a llover, créame que mi propósito para mañana va a cambiar, yo no voy a La Vega en la lluvia. Pero el propósito de Dios no cambia cuando las circunstancias cambian. Lo que tú, como hijo, hija de Dios, entiendes que es la voluntad de Dios para tu vida hoy, seguirá siendo la voluntad de Dios para tu vida hoy, aun si las circunstancias cambian. El propósito de Dios es bueno, también es eterno. Y el propósito de Dios es personal, es para ti. La Biblia dice en Jeremías 29:11, Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios dice, creo que está hablando en este caso quizás al pueblo de Israel y dice, yo tengo un propósito específico para esta nación. Ya, pastor, pero está hablando de una nación, no está hablando de un individuo. Ok, Isaías 43, versículo 1, Dios está hablando a Ciro, rey de Persia. Bien podría ser que este rey de Persia no era creyente de Dios, no era un seguidor de Dios en ese momento. Pero Dios, ese mismo rey, Dios lo iba a usar para enviar los primeros judíos de vuelta a su tierra. Este mismo rey Ciro, rey de Persia, ayudaría mucho en la reconstrucción del templo. Pondría todo en orden para que luego vendría Nehemías, como estudiamos los meses anteriores. Y dice acerca de este rey Ciro, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. En el contexto él está hablando a este rey, pero está diciendo, yo conozco quién eres. Yo tengo un propósito para tu vida. Y aunque nadie aquí quizás sea rey, Dios tiene propósito específicamente para tu vida. Desconozco cuál sea. Lo más probable es que muchos de nosotros desconocemos el propósito para nuestras propias vidas. Pero podemos confiar que el propósito de Dios es bueno, el propósito de Dios es eterno y el propósito de Dios es personal. Ahora, como es Día de Niño, estamos hablando de los padres aquí, las madres aquí, les puedo decir claramente que Dios, uno de los propósitos de Dios para tu vida, está claramente revelado en Efesios capítulo 6, versículo 4, donde la Biblia dice, y vosotros, padres, está hablando de padres en el contexto genérico como padres y madres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Reconociendo que Dios ha encargado a todos los padres la importante responsabilidad de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, no tan solo Dios quiere que formemos hijos bien educados, bien portados, que saben sentarse, que saben saludar, que saben obedecer, que saben, etc. Dios quiere que criemos a hijos que conozcan al Señor. No podemos obligarlos a creer en Jesús, pero sí podemos presentarles a Jesús. Hay un dicho en inglés, puedes poner el pan delante del caballo, quizás mal digo el dicho, puedes poner el agua delante del caballo, puedes
llevar el caballo al agua, pero no puedes obligarlo a tragarlo. Y en el mismo sentido no puedes obligar a tus hijos a creer en Jesús, pero sí puedes llevarlos a Jesús. Puedes presentarles a Jesús. Y ese es uno de los propósitos por el cual existimos como iglesia, para ayudar a los padres en su rol, para enseñar a los niños. Por eso tenemos la clase para los niños el domingo en la mañana, también en la tarde hay otra oportunidad, porque nuestro objetivo es que todos los niños puedan conocer a Jesús. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Jesús tenía su propósito determinado. Pero luego también vemos que la petición de Jesús fue denegada. Vemos un propósito determinado y una petición denegada en versículos 52 y versículo 53. Dice: Jesús envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para preparar para él. Van, anuncian: ¡hey! Jesús quiere pasar por aquí. Versículo 53. Pero no le recibieron, porque su apariencia era como de ir a Jerusalén. Entendemos primero que Jesús, reconociendo su propósito, determinó ir a Jerusalén. Parece que estaba en la región de Galilea, al norte. Como Jerusalén estaba al sur, el camino más directo le llevaría por Samaria. Así que envió mensajeros. Desconocemos quiénes eran. Lo más probable que eran algunos de los discípulos, aunque no necesariamente algunos de los apóstoles. Algunos creyentes, seguidores de Jesús. Así que envió algunos mensajeros para anunciar su tránsito por ese sector. No era nada necesario, no era un requisito, pero lo hizo básicamente de cortesía. Algo parecido a que si el Papa quiere venir a Chile, lo más probable es que él va a anunciar primero: yo voy a Chile. Y si los líderes políticos de Chile dicen: no puedes venir, lo más probable es que no vendría. Lo mismo con el presidente Boric. Si él quiere venir a San Pedro, lo más probable es que él va a anunciar que él viene a San Pedro. ¿Por qué? Porque en el caso de Boric, porque quiere que mucha gente venga y lo vea. Para que nosotros quizás le demos el voto más adelante. No sé el propósito específico, pero él va a anunciar. No necesariamente está pidiendo permiso. Él es el presidente, tiene todo el permiso, el derecho de venir. Sin embargo, quiere anunciar para ver si va a ser bien recibido. Mire, si no me quieren, yo no vengo. Yo busco otro lugar donde me quieren. Y esa básicamente es la respuesta que Jesús da más adelante. Pero lo que Jesús estaba haciendo no era muy raro. Ya era una persona muy conocida, famosa o infamosa, dependiendo a quién preguntas. Su llegada naturalmente va a provocar reacciones en la gente. Algunos quizás vendrán para escucharlo, otros vendrán para cuestionarlo, para atacarlo, para ver cómo criticarlo. Así que él anunció su llegada para ver qué decían. Ahora, él no tenía que enviar mensajeros delante de él, pero entendió que si se van a enojar, mejor sería saberlo antes de que llegue. Si yo voy a llegar a tu casa a tal hora, en tal día, lo más probable es que te lo voy a anunciar. Te voy a decir: oye, ¿te puedo visitar esta tarde? Para asegurarme de que estés en casa cuando yo llegue. No quiero llegar y no están. O quizás llego y tienen los hijos que están visitando y es un mal momento. No, yo voy a anunciar para ver y coordinar un buen momento, el mejor momento para poder llegar a visitar. Pero a pesar de las buenas intenciones de Jesús, versículo 53 dice que estos samaritanos no le recibieron. Cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, encontramos que Lucas, en contraste con los otros tres evangelios, casi siempre presenta a los samaritanos, un grupo étnico podríamos decir, los presenta en una luz positiva. El Evangelio de Lucas es el Evangelio que graba la parábola o la historia del buen samaritano, en el sentido de que él siempre los presenta en una luz positiva. Por eso quizás nos sorprende que Lucas es el único evangelio que graba este detalle, que los samaritanos rechazaron a Jesús. Pero no era sorpresa para la mayoría de los judíos. Si entendemos la cultura, entenderíamos que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Los samaritanos eran un pueblo medio judío y medio gentil, es decir, no judío. Cuando los asirios, en el Antiguo Testamento, los tiempos antes de Cristo, llevaron a los israelitas cautivos, dejaron a algunos israelitas ahí y enviaron a extranjeros para vivir con ellos. Estos israelitas y los extranjeros, ahora inmigrantes a esta parte, esta región de Israel, se mezclaron, se casaron, tuvieron hijos juntos, empezaron a formar costumbres nuevos juntos, empezaron a formar creencias religiosas nuevas juntas. Y ahora tenemos un pueblo medio judío y luego el pueblo judío vuelve. Entonces tenemos un pueblo judío
y un pueblo judío gentil, si explico bien la idea. El pueblo judío pretende seguir las instrucciones, las enseñanzas de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo judío gentil, los samaritanos, ya no. Y por estas dos razones, por su etnicidad distinta, también por sus creencias religiosas y culturales distintas, no se llevaban bien. Creemos que hoy día el mundo es racista, pero el mundo siempre ha sido racista. El mundo siempre ha tenido este tipo de conflicto. Entonces los judíos menospreciaban a los samaritanos, y los samaritanos pues tampoco eran muy amables con los judíos, y existía este conflicto. Por lo tanto, cuando Jesús dice, por medio de sus mensajeros, Jesús va a venir por aquí, no era gran sorpresa que los samaritanos decían, no, Él es un judío, nosotros somos samaritanos, Él es bien conocido y por seguro Él va a venir y va a querer, no, mejor que no venga. A los discípulos lo más probable es que no les sorprendió. Sin duda, Jesús no estaba sorprendido, porque siendo Dios, Él ya sabía todas las cosas, es omnisciente, como hemos estado aprendiendo en la hora de escuela dominical. Sin embargo, envió a los mensajeros y grabó este evento en la Biblia para enseñarnos algo. ¿Qué es lo que quería enseñarnos? Espero seguir explicándolo. Este camino, el camino por Samaria, aunque era el más directo, no era el más fácil. Además del conflicto entre los judíos y los samaritanos, este camino le llevaría por lugares conocidos como peligrosos para los viajeros. Solo tomaba 3 días a pie, pero aún así muchos judíos optaron evitar pasar por Samaria, porque había momentos, lugares donde le podrían asaltar, algo parecido a lo que sucede en nuestra comuna. Algunos saben, aunque ese camino sea el más directo, no, mejor voy por allá en la noche porque no quiero pasar por ahí. Jesús quería pasar por ahí. Las alternativas le tomarían de 5 a 8 días a pie, mucho más tiempo. Así que Él eligió el camino más directo, confiando en la protección de Dios, pero encontró resistencia a su deseo. Encontró que su propósito fue denegado. Sin duda, ha habido momentos cuando tus peticiones han sido denegados. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? Por ejemplo, sí, ahora es el momento ya de empezar el proceso de postular los niños al colegio, ¿verdad? Y entiendo que algunos padres, este es el colegio que prefiero. Y resulta con mucha frecuencia que esa petición es denegada. ¿Cómo respondes? Quizás en el trabajo tú pides un cambio de horario, un cambio de turno, un aumento en sueldo X. Y el jefe dice, no. ¿Cómo respondes? Quizás alguno quiere, no sé, renovar la casa, ampliar la casa y pide un crédito en el banco y el banco te dice, no. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? Podemos pensar los que conocíamos cómo iba todo esto hace 1 año y medio, cuando esta propiedad estaba tomada todavía, cuando Galilea no hacía nada y nuestras peticiones eran denegadas. ¿Cómo respondíamos? En esos casos, el que te niega la petición tiene una cara humana. Quizás el director del colegio, quizás tu jefe en el lugar del empleo, quizás Galilea, quizás el agente, el representante del banco. Pero ¿cómo respondes cuando Dios te niega la petición? Quizás tienes un familiar medio enfermo y has orado y orado y orado que Dios le sane y la respuesta de Dios hasta el momento ha sido no. Quizás, y creo que todos tenemos familiares hoy día que viven sin Cristo y hemos orado para que Dios les salve y hasta el momento no vemos resultado. ¿Cómo respondemos cuando nuestra petición es denegada? Algunos quizás respondemos con amargura y encierro. Bueno, si no me van a dar lo que yo quiero de ellos, tampoco voy a darles lo que quieren de mí, especialmente con el jefe. Si él cree que me puede mandar, él va a ver cuando él no está mirando y yo no voy a hacer nada. Nos ponemos amargos. Quizás incluso nos ponemos amargos con Dios. Si Dios no me va a bendecir de la forma que yo quiero ser bendecido, entonces vea si yo sigo viendo a la iglesia. Vea si yo sigo leyendo mi Biblia. Mire, no vas a la iglesia para el beneficio de Dios. No lees tu Biblia para el beneficio de Dios. Vas a la iglesia, lees tu Biblia para el beneficio tuyo. No testificas para el beneficio de Dios, testificas para el beneficio tuyo. Todo lo que hacemos, aunque sí, quizás lo hacemos para honrar a Dios, lo hacemos también porque nos es bien hacerlo. Me desvío de las notas. Pero cuando asignas trabajos en la casa a tus hijos, no los asignas para el bien tuyo. Los asignas para el bien de los hijos. Los niños tienen que aprender responsabilidad. Me desvío de las notas. Vuelvo al tema.
Quizás respondemos con depresión. No, si no me van a dar lo que quiero, ¿para qué seguir? ¿Para qué salir de la cama? Algunos quizás hemos estado ahí. O quizás respondemos como dos de los discípulos, Jacobo y Juan, en versículo 54, y respondemos con enojo y venganza. Si no me respetan, si no me valoran, los obligaré a respetarme. Van a ver con quién se metieron. Pero ninguna de estas reacciones es correcta. Debemos reconocer que Dios está en control. Vamos a ver específicamente la soberanía de Dios la semana que viene, la hora de escuela dominical, y quizás vamos a dedicar 2 o 3 semanas para ese tema. Pero Dios está en control de cualquier circunstancia. Lo que haya resultado, Dios lo permitió. Y podemos confiar que Dios está obrando todo para bien, como vimos en Romanos 8:28. Si nos sometemos a su voluntad, incluso lo que vemos como algo malo, tiene propósito dentro del plan de Dios. ¿Se acuerda de José en el Antiguo Testamento? Cuando sus hermanos por celo lo vendieron a esclavitud, fue llevado a Egipto. José podía quizás haber entrado en depresión. José quizás se podía haber puesto amargo con Dios. José quizás podía haber respondido con enojo, pero no respondió de ninguna de esas formas. Respondió con sometimiento a la voluntad de Dios, y muchos años más adelante él tenía la oportunidad de salvar a toda su familia, de salvar a toda la nación de Egipto, de que por medio de él Dios obrara para traer toda la nación de Israel hoy día. Y cuando los hermanos, anticipando que él querrá vengarse, vinieron a él humildes, él dijo: lo que ustedes querían hacer para mal, Dios lo usó para bien. Dios puede usar incluso lo que nosotros vemos como algo malo para algo bueno. Ahora, podemos especular que Jesús iba a usar esta ocasión para enseñar algo importante a sus seguidores, porque me pregunto, si Jesús sabía que su petición iba a ser denegada, ¿por qué hacerla? ¿Por qué no buscar otro camino? Podemos especular que él quería enseñar algo a sus discípulos, y creo que ese es el motivo. Pero de la misma forma, muchas veces podemos especular el motivo de nuestra denegación. ¿Por qué es que mi hijo no fue a ese colegio? Por seguro no era el mejor colegio. ¿Por qué es que no me dieron la promoción al trabajo? Y podemos especular por qué será. Pero realmente no vamos a saber, porque no tenemos la perspectiva de Dios. Lo único que tenemos que saber es que esto también es parte de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como la Biblia dice en Romanos 12, versículo 2, es buena, agradable y perfecto. Vemos un propósito determinado, una petición denegada, y en versículo 54 vemos un peligro evitado. En versículo 54 Jacobo y Juan dicen: Jesús, por favor, denos permiso y vamos a enviar fuego del cielo que va a consumir a toda esa ciudad. Dicen como Elías, como hizo Elías. Quizás el hecho de que algunos versículos anteriores, en versículos 28 al 36, estos mismos discípulos habían visto a Moisés y Elías en una visión en el monte de transfiguración. Y quizás ellos estaban recordando el testimonio de ellos. Cómo es que Elías en un momento llamó descender fuego del cielo, y el fuego consumió a un capitán con 50 soldados, y lo hizo en varias ocasiones. Si se acuerda lo que sucedió en Segunda de Reyes capítulo 1, el rey Ocosías estaba enfermo. Y mandó a alguien, envió mensajeros a preguntar a los dioses falsos: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a recuperar o no? Dios envió a Elías a hablar con esos mensajeros y decirles, decir al rey por medio de los mensajeros: ¿por qué preguntas a los ídolos? Puedes preguntar al Dios verdadero. Básicamente a retar al rey. Los mensajeros vuelven al rey, el rey envía a los mensajeros, un capitán con 50 soldados, a Elías. Elías no tiene ganas de hablar con esos mensajeros. ¿Qué querrá el rey? ¿Me va a querer retar? ¿Me va a querer encarcelar? No, ese rey es un rey malo, yo no le voy a dar, yo no voy a salir. Así que Elías mandó que descendiera fuego del cielo, y el fuego consumió al capitán con los 50 soldados. ¿Nos parece? Y empezamos a procesar cómo es que sucedió eso. ¿Era justificado? Quizás Elías tenía una frustración santa. Bueno, déjame aclarar que la Biblia nunca declara si Dios aprobó lo que hizo o no aprobó lo que hizo. La Biblia simplemente graba que esto hizo. Y lo hizo en retiradas ocasiones, más como 3 veces. Pero podemos entender el motivo por el cual Jacobo y Juan querían enviar fuego del cielo y consumir a estos incrédulos samaritanos. Mire, si no nos van a recibir, mejor mandamos fuego, les destruimos. Puede llegar a haber momentos en tu vida
cuando lo mismo ocurre? Tú quieres llevar el evangelio a un amigo, a un familiar, a un vecino, y el vecino dice, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? Y empieza a insultarte de alguna forma. Y tú quieres decir, tú vas a ver, tal como Jacobo y Juan. Pero ¿qué estamos logrando de bien al hacer eso? Y es precisamente la respuesta que Jesús da a sus discípulos, que vamos a ver en un momento. No logramos nada del propósito que Dios tenía para la vida de Jesús, o el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos hacer algo parecido. Quizás no enviamos fuego del cielo, pero en vez de orar para el bien de una persona, empezamos a orar por su mal. En mi vida ha habido momentos así. En mi primer empleo había una colega que siempre quería hacerme mal, y lo peor de todo, a ella le habían asignado como mi mentor. Así que yo iba a ella con preguntas, me daba una respuesta a mi cara, y luego fue a hablar con el director, ese Natán no sabe nada. Y en reiteradas ocasiones, y yo empecé a orar, Dios, por favor, sácala de mi vida. Por favor, si tienes que enviarla al hospital, envíala al hospital, yo no aguanto esto. Y luego Dios empezó a hablar a mi corazón, esa no es la respuesta correcta. Algunos conocen de un conflicto que yo tenía en otra iglesia. Y yo lo mismo, por un momento empecé a orar para el mal de la persona que estaba provocando este conflicto. Entiende, nadie aquí es ajeno a los conflictos en una iglesia. Pero solo porque han habido conflictos en otras iglesias no quiere decir que nos alejamos de Dios. No quiere decir que dejamos de ir a la iglesia. Buscamos una iglesia donde sabemos responder a los conflictos de la forma correcta. Y al final Dios tenía que obrar en mi vida otra vez con ese individuo, para que yo no orara para su mal, sino orara para su bien. Lo mismo sucedió con el que tenía tomada esta casa. No, olvídese cuántas veces yo quería enviar fuego del cielo para sacar a ese individuo. Pero Dios decía a Natán, tienes una oportunidad para testificarle. Amén. Sí. Tienes razón, Señor. Perdóname. Ayúdame a vivir según tu propósito para mi vida y no la mía. Pero Jesús nos manda en Lucas 6, 27, 28. Están aquí en Lucas 9, si quieren ver Lucas 6, 27, 28. Pero a vosotros dice, los que huís os digo, amad a vuestros enemigos. Esa profesora, ese individuo en la iglesia, ese individuo que tenía tomada esta casa, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entienda por favor que hay un juez que juzga toda la tierra. Específicamente juzga a cada persona en la tierra. Y ese juez, estoy hablando de Dios, es un juez justo. Salmo 98, versículo 9 dice, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y los pueblos con equidad. Él va a juzgar al que me ofendió a mí, sí, pero también me va a juzgar a mí para cómo yo respondí al que me ofendió a mí. Es un juez también omnisciente, es decir, no hay maldad que Él desconoce. Primero de Juan capítulo 3 versículo 20 dice, porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. Los que tenemos hijos sabemos que algo que les encanta decir es la maldad que está haciendo su hermano o su hermana. Papá, mamá, es que tú no tienes que informar a Dios. Dios ya sabe. En mi caso muchas veces no sé, pero Dios ya sabe. Es un juez omnisciente y es un juez omnipotente. Es decir, no hay castigo que Él no puede ejecutar. En Apocalipsis 19, versículo 6, la Biblia dice, aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando estudiamos los atributos de Dios, no hay nadie más justo. No hay ningún otro omnisciente, no hay ningún otro omnipotente. Y gracias a Dios, ese omnipotente, ese omnisciente, ese justo, es el juez. Amén. No, aquí en la tierra queremos jueces justos, pero parece a veces que los más corruptos son los que se hacen jueces. No, en este caso, el juez de toda la tierra es el más justo. Y aunque su justicia no es siempre inmediata, su justicia siempre es segura. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Dice, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir, nos han maltratado, Dios, ¿hasta cuándo? Pero vendrá
Vendrá el día cuando el que ha rechazado a Jesús se pondrá delante del juez de toda la tierra y no tendrá nada que decir. Y el juez de toda la tierra dice: apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Y habrá momento cuando ese juez de toda la tierra venga aquí a la tierra y va a ejecutar su justicia en la tierra, con cosas que quizás son difíciles de imaginar, pero la Biblia lo graba para nosotros, para que sepamos que este juez va a juzgar la tierra. Jacobo y Juan se habían olvidado de esas verdades. Estaban reaccionando en su carne en vez de andar en el Espíritu, y ese es un estado muy peligroso para el Hijo de Dios, el representante de Cristo. En versículos 55 y 56, para ya llegar a la conclusión, vemos un principio enseñado. Entonces, volviéndose él, Jesús, en Lucas 9:55, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿De qué espíritu sois? Pero yo soy hijo de Dios, entonces por seguro tengo que tener el Espíritu Santo. Cuidado, porque hay más espíritus que solo el Espíritu Santo. Hay también espíritus de Satanás o de la carne, la Biblia los llama. Por ejemplo, en Hechos 16:16, la Biblia dice: aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Ese no vino de Dios, vino de Satanás. En Números 5:14, la Biblia describe un espíritu de celo. Quizás ni tenía que venir de Satanás, porque quizás está innato en nuestra carne. Un espíritu de mentira en 1 de Reyes 22:22, y todos los niños nacen con ese espíritu. Y hay espíritus de ceguera, de mudez y otros trastornos físicos mencionados en el Nuevo Testamento. Al final la Biblia no nos dice cuál espíritu había creado este deseo en Jacobo y Juan, pero claramente este espíritu no era el Espíritu de Dios. Nosotros siempre corremos el peligro de hacer algo parecido cuando no andamos en el Espíritu. Por eso la Biblia nos instruye en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. El Hijo de Dios, la Biblia nos dice hoy día, tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de sí. Pero si no elegimos andar en el Espíritu, es decir, vivir nuestras vidas según la voluntad de Dios, también podemos vivir como Jacobo y Juan. Actuar de un espíritu que no sea del Espíritu de Dios. Actuar quizás a base de un espíritu de nuestra carne. No sé si todos los hombres luchamos con el enojo, pero entiendo que muchos. Y cuando nos enojamos, sea con nuestros hijos o con cualquier otro, no es el Espíritu de Dios que nos está provocando ese enojo. Es otro espíritu, quizás un espíritu de nuestra carne. Y por eso Jesús aclara, no están operando según el Espíritu Santo, están operando, no sabéis de qué espíritu sois. Pero el problema principal, como Jesús destaca en versículo 56, es que ellos querían hacer algo que era totalmente contrario y opuesto a la voluntad y el propósito de Jesús. Él dice, yo no he venido para perder las almas de los hombres. Amén. Ok, imaginemos, ¿qué pasa si enviamos fuego del cielo y consumimos esa ciudad? Cada persona en esa ciudad que no ha creído al Evangelio, su alma será eternamente perdida en el infierno. Y yo no he venido para perder las almas, sino para salvarlas. Amén. Si no les puedo llevar el Evangelio hoy día, voy a ir a otro lugar y voy a quizás esperar a otro momento para regresar y llevarles el Evangelio. Amén. Porque mi propósito es salvar las almas. Amén. Si Jesús... Me adelanté. Jesús dice algo parecido en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya estábamos condenados. Estamos condenados si no hemos creído en Él. Él no vino para enviarnos al infierno, Él vino para salvarnos del infierno. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, ese es Jesús, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para buscar a cada persona. Jesús vino, la Biblia dice en Juan 1, para alumbrar a cada persona, para que por medio de fe en Él pudiésemos tener vida eterna. Hermano, el propósito de Dios debe ser el propósito de sus hijos también. Si Jesús quería salvar las almas de los hombres, aun si eso significa que Él tiene que sufrir más, también debe ser nuestro propósito.
Si Jesús no se molestaba cuando otras personas le maltrataron o no le honraron, tampoco debemos molestarnos nosotros. Si Jesús, habiendo sido abusado, desnudado, llevado al monte Calvario y colgado en esa cruz, y aún así podía decir en Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros también podemos perdonar a los que nos maltratan. Podemos pagar bien al mal. Podemos vivir como sal y luz en este mundo lleno de oscuridad espiritual. Pero ese no era el único principio que Jesús enseñó. Observa la última frase del versículo 56. Y se fueron a otra aldea. No se distrajeron. Mantuvieron su enfoque, reconociendo que el propósito de Dios es eterno, no se basa en las circunstancias. Si ellos no quieren recibir nuestro mensaje, iremos a otro lugar donde sí quieren recibirlo. Es muy parecido a lo que Jesús instruyó a sus discípulos en Lucas 9:5. Tenía un sentido cultural para ellos que quizás no comunicaría hoy día. Ya estamos en Lucas 9, versículo 5, dice: y si algunos no os recibieren, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies para testimonio contra ellos. Eso tenía un significado cultural que quizás no lo tiene para nosotros. Si tú tocas la puerta y dicen no me interesa, no tienes que quitar tus zapatos y vaciar el polvo. Es algo que ellos hacían, no necesariamente instrucciones para nosotros. Pero no debemos molestarnos con los que no quieren recibirnos. Debemos simplemente irnos a otro lugar porque los campos ya están blancas para la siega, según Juan 4:35. Eso quiere decir que hay fruto listo para cosechar. Si llegas a un lugar y encuentras muy difícil cosechar, busque otro lugar que va a ser más fácil cosechar. Quizás no todos los campos están blancos para la siega al mismo momento. Si tienes dos variedades de árboles, de manzanos, digamos, en una época esta variedad va a estar lista y esta quizás no. ¿Para qué invertir tu tiempo en este campo que quizás no está listo cuando hay un campo que está listo? ¿Para qué malgastar tus esfuerzos en quienes no quieren escuchar el Evangelio cuando hay quienes quizás todavía quieren escuchar el Evangelio? Dios promete que hay campos blancos para la siega. Si el campo donde estás trabajando, si la casa o la ciudad donde quieres ministrar no quiere recibirte, no sigas invirtiendo tu tiempo ahí cuando hay otras ciudades o casas blancas para la siega. Oswald Smith era un pastor, un predicador, un autor canadiense. Y él dijo, es su opinión solamente, dijo: nadie tiene el derecho de escuchar el Evangelio dos veces, mientras aún hay alguien que no lo ha escuchado una vez. Es su opinión, pero entiendo el punto que él quería comunicar. ¿Para qué seguir y seguir y seguir? Cuando hay todavía muchos en nuestro alrededor, no hay que ir a otros países. Hay muchos aquí en Chile que no han escuchado el Evangelio la primera vez. Tenemos que alzar nuestros ojos y mirar los campos, porque algunos ya están blancos para la siega. Creo que hay dos conclusiones principales que debemos sacar de este pasaje. Debemos seguir a Dios, aun cuando nadie nos alaba, cuando nadie nos ayuda. Como padres, sigue criando tus hijos como Dios quiere que los crías. Amén. O quizás podemos decir, empieza a criarlos como Dios quiere que los crías. Quizás nadie te dice, bien hecho mamita. Quizás nadie dice, estás haciendo un buen trabajo. Quizás tus hijos mismos no te agradecen. Pero si es la voluntad, haz la voluntad de Dios. Debemos seguir a Dios aun cuando nadie nos alaba y nadie nos ayuda. La vida cristiana puede sentirse solitaria en distintos momentos. A veces se siente como que nadie sigue a Dios con nosotros. Claro, los que estamos aquí podamos gozar del compañerismo y la amistad que tenemos dentro de esta iglesia, pero si las personas más cercanas a nosotros, si nuestros familiares no nos apoyan, puede sentirse como que si nadie nos apoya. Aún en esos momentos tenemos que reconocer que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Ese propósito no depende del apoyo que recibimos, no depende de las circunstancias. Ese propósito depende de Dios. Y yo debo ser obediente a ese propósito, pase lo que pase. También debemos buscar a los que quieren recibir el Evangelio cuando otros lo rechacen. El propósito de Dios incluso para nuestras vidas es que nos pueda usar para alcanzar a otros con el Evangelio. Por lo tanto, no nos distraigamos, ni con la oposición, ni con los que rechazan el Evangelio, ni con las dificultades del camino. Tenemos que seguir firmes hacia adelante.
Aun si nadie me acompaña, voy a seguir a Cristo. Aun si nadie me alaba, voy a seguir a Cristo. Aun si me cuesta más de lo que quería pagar y sufrir, voy a seguir a Cristo. Hasta el último suspiro, voy a seguir a Cristo. ¿Qué tal tú? Señor, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos y enseñarnos por medio de ella. Señor, perdónanos por los momentos en que nos distraemos y empezamos a buscar nuestro propósito, sabiendo que nuestros propósitos no duran para nada. Pero Señor, ayúdanos a reconocer tu propósito para nuestras vidas y vivir de acuerdo a ese. Señor, si hay alguno aquí que no ha confiado en ti, quizás ni entiende qué significa el Evangelio, no entiende por qué Jesús tenía que morir en nuestro lugar, obra en sus vidas, dele confianza para escribirme esta tarde o durante la semana para que podamos conversar, para que podamos contestar las dudas y para que puedan realmente entender y recibir y creer el Evangelio, para que puedan gozar de la vida que nosotros gozamos. Pero Señor, para los que somos tus hijos, sigue obrando en nosotros. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu propósito. Claro, también tenemos que reconocer o entender ese propósito, pero Señor, creo que muchos lo entendemos y simplemente no hemos sido tan obedientes como deberíamos ser en cumplirlo. Ayúdanos a ignorar la oposición, la resistencia, las distracciones, a mantener nuestro enfoque. Por medio de nosotros, Señor, puedas alcanzar a unos más. Úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.